Hola hermanos, un gusto de saludarles en esta mañana. Le voy a invitar que incline su rostro para comenzar el estudio del día de hoy. Padre eterno, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana una vez más por permitirnos estar congregados de manera virtual, rogándote que esto sea ya las últimas instancias de congregarnos de esta manera. Queremos vernos, pero entendemos también que esto es por visión tuya, así que te agradecemos en esta mañana por poder estar una vez más conectados para ser instruidos por tu palabra. Háblanos, instrúyenos, transforma nuestra vida, sigue trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en ese proceso de santificación, y que en todo, Señor, en esta mañana tu nombre sea glorificado, y para nosotros, Señor, una bendición enorme el poder escuchar tu palabra y seguir siendo transformados. Danos sabiduría para poner en práctica desde ya lo que hoy día aprendamos, para poder glorificar tu nombre a través de esta enseñanza. Te agradecemos, Padre Santo, todo para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, continuamos en este domingo nuestra serie con respecto a la carta de Pablo a Tito. Y hoy día vamos a ir al capítulo 1, al versículo 5, en el sermón titulado Recordando el propósito. Recordando el propósito. Tito, capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En la actualidad, queridos hermanos, el día de hoy, o hoy en día, al mirar las noticias, al mirar distintos medios informativos, nos damos cuenta de que existe un serio problema de credibilidad de distintas instituciones e incluso de personas. Hay muchas dudas, se cuestionan las acciones, los pensamientos, los dichos de, ya sea como digo, de las personas mismas o quienes representan a las distintas instituciones. Frente a esta situación de pérdida de credibilidad, los primeros que se enjuician o se apuntan con el dedo son justamente a los que están encargados de esas instituciones. O muchas veces lo que sucede es que a aquellos personajes públicos se les apunta con el dedo frente a cualquier opinión. Y se critican de una manera muy, muy dura. Y no digo que quizás sus opiniones sean erradas, no quiero ir a justificar o a defender a nadie en particular. Solo quiero que miremos esa crisis que existe en particular el día de hoy, de distintas situaciones. Y algo que se ha acarreado a través de la historia. Toda institución, de cierta manera, ha enfrentado en parte de su historia situaciones donde se ha visto involucrada en pérdida de credibilidad, donde es apuntada con el dedo, enjuiciada. Algunas han sobrevivido, otras han dejado de existir frente a esta situación. Entonces los que conducen estas empresas finalmente son los que son responsables al final del día de las buenas o malas decisiones que se tomen, las buenas o malas acciones o los buenos o malos comentarios que se hagan. Allá por el 60 después de Cristo, en Creta existía una dificultad al respecto. Las iglesias que estaban en la isla de Creta estaban teniendo un problema de integridad. Pablo escribe a Tito justamente con esta razón, con ese propósito, para evitar que la institución más importante que existe sobre la tierra no tuviese que enfrentar este problema, o si lo tenía que enfrentar fuera lo más adelante posible y no de una manera tan temprana. Esta institución es la iglesia, por supuesto, porque es la más importante, porque es una institución divina, instaurada por Dios y fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que la iglesia tenga una conducción en lo terreno, en lo físico, íntegra y santa. Porque así como las instituciones públicas, privadas, de distintas índoles, de distintos temas, ven puesta en duda su confianza, su credibilidad, la iglesia no está ajena a eso porque estamos en medio de este mundo. El punto es que el gerente general, por ponerlo en esos términos,
es Dios y Él ha puesto las normas, cómo es que tiene que regirse esta iglesia. Por eso el nombre de esta serie, de la carta a Tito, una iglesia que se conduce en la verdad. Porque es justamente ese el propósito de la carta, de que la iglesia empiece a conducirse a lograr corregir, como vamos a ver hoy día, lo deficiente, para que pueda empezar a mostrar un evangelio íntegro, con el respaldo de la sana doctrina, de la verdad de Dios. La iglesia tiene que estar conducida conforme a la verdad, porque esas son las normas, el camino que Dios le dejó establecido para que transitara. Y Pablo le recuerda esto a Tito después de su partida. ¿Cuál es la marca de una iglesia que se conduce en la verdad? Bueno, la respuesta es buscando corregir lo defectuoso o incompleto y estableciendo un liderazgo íntegro como punto de partida. Y ese es el propósito del sermón del día de hoy. Una iglesia que se conduce de manera piadosa, santa, va a buscar corregir sus deficiencias y también tener un liderazgo íntegro, un liderazgo piadoso. Los dos son dos elementos que, si bien están unidos, son muy importantes, y el liderazgo, sin lugar a duda, marca el punto inicial de una iglesia que se conduce de una manera santa, de una manera conforme a la verdad. Antes de entrar ya al versículo 5, que es solamente ese versículo el que vamos a ver el día de hoy, algunas consideraciones generales antes de ir al versículo. Los primeros 4, como vimos la vez anterior, Pablo saluda. Y hace un saludo muy maravilloso en términos de la doctrina que manifiesta como respaldo a su ministerio, a la acción salvadora de nuestro Señor Jesús, del mismo Dios, y ellos son los que respaldan el ministerio de Pablo y finalmente también, de una manera, por decirlo así, indirecta, también el ministerio de Tito, porque es Pablo quien deja a Tito ahí en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Lo interesante es que después de ese saludo tan extenso, recordando que es el tercero más extenso de las pautas de las cartas paulinas, hay una diferencia entre la carta a Tito y las otras cartas. En general, todas las otras cartas, luego del saludo, Pablo desarrolla una idea, una petición, como una introducción posterior al saludo. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, que ya hemos estudiado, Pablo hace una larga mención de la acción salvadora de Dios, del versículo 3 al 14. Y después comienza a manifestar una oración y va de lleno al propósito de la carta. También lo mismo sucede con los Gálatas, la carta a los Romanos, etc. En la carta a Tito nos vemos ahí. No vemos esta introducción como queriendo clarificar algún tema en particular respecto de la salvación, por ejemplo, en la misma carta a los Efesios que hemos comentado. Entonces lo más probable es que este estrecho lazo que había entre Pablo y Tito, a Pablo lo lleva a suprimir esta necesidad o este querer decir algo más respecto a algún tema en particular. Aquí Pablo, luego del saludo, va de lleno. Yo te escribo por esto. Y lo que tienes que hacer del versículo 6 en adelante es esto y esto. No hay algo introductorio. Va de lleno al tema, de lleno al propósito que Pablo quiere manifestarle a Tito. Y como algo introductorio que no mencioné al inicio, y creo que es muy importante o relevante mencionarlo ahora, Creta, la iglesia de Creta, era conocida como la isla de las 100 ciudades. Imagínense, luego de leer el versículo 5, y estableciese ese anciano en cada ciudad, la gran labor que le correspondía a Tito de manifestar y de realizar a través del encargo de Pablo. Y vamos a ver cuál es esa labor. Vamos al versículo 5 ya ahora entrando de lleno al cuerpo propiamente tal de la carta. Versículo 5 comienza diciendo: por esta causa te dejé
en Creta. Literalmente quiere decir esta primera sección, dice, por causa de esto te dejé en Creta. Algo similar, pero le da una connotación distinta. Por esto te dejé. Porque hay algo, ya vamos a ver, algo que quedó pendiente. Hay una razón. Y ese es el motivo. Ese es el motor de por qué yo te dejé ahí en Creta, querido Tito, le dice Pablo. Este mensaje nos deja claro que Pablo estuvo en Creta, estuvo en la isla, porque menciona claramente, por esta causa te dejé. Y entendemos esa palabra, ¿no es cierto? Dejar es como dejar o abandonar algo para que cumpliese un propósito. Ese es el sentido que tiene en el griego. Pablo abandona en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Deja atrás a Tito en la isla para que cumpliese con esta razón tan importante, como ya lo hemos mencionado y vamos a entrar en ello un poquitito más adelante. Ahora, obviamente no se sabe el momento exacto en parte de la historia, como lo mencioné en la introducción de esta serie, en qué momento Pablo estuvo en Creta. Sí, obviamente lo más probable, y se deduce en la mayoría de los teólogos, sino que casi todos, creen que posterior al encarcelamiento, el primer encarcelamiento en Roma, Pablo estuvo en Creta. Posterior es como, por decirlo así, es el viaje más obvio, la vuelta más obvia que Pablo puede haber hecho después de Roma, ir nuevamente a Creta y de ahí pasar hacia Asia Menor, que es lo que se piensa que Pablo hizo en este viaje posterior al encarcelamiento en Roma. Pero más allá de eso, sabemos claramente que Pablo estuvo ahí. ¿En qué momento de la historia? No lo sabemos, pero sí estuvo, por algo manifiesta esta razón. Por esta causa te dejé en Creta. Ahora, la tarea asignada es para completar un proceso inconcluso que ya vamos a ir a detallar. Pero no fue inconcluso en razón de una negligencia de Pablo. Conociendo a nuestro querido hermano Pablo, vemos cómo, por ejemplo, en Éfeso estuvo 3 años enseñando. En Creta quizás no pudo estar esa cantidad de tiempo. Estuvo el tiempo quizás justo y necesario para poder indicar, poder guiar a los primeros hermanos de esa isla en las distintas ciudades para que formaran grupos y posterior a eso iglesias. Pero no tuvo mucho tiempo para formarlos a todos, como en el caso de la iglesia en Éfeso y en otras iglesias. Pero no, en ese sentido nosotros no podemos pensar que fue una negligencia, aunque obviamente no tenemos información respecto de eso, pero sí podríamos deducir claramente y con mucha confianza en que Pablo fue por una cosa que tenía un propósito muy claro, el que tenía que pasar por aquí y tenía que luego partir a otro lugar donde era mucho más urgente que él estuviese. Pero lo importante es que nosotros debemos ver aquí que más allá de que quedó una tarea pendiente que había que culminar, Pablo se preocupa. Pablo tenía conocimiento de la situación en la isla, de las distintas iglesias en las distintas ciudades. Por eso es que deja a Tito en la isla. Y en razón de eso obviamente hay una preocupación, deja un delegado apostólico que tiene mucha confianza. Y por eso lo deja en ese lugar para que completase esa labor que quedaba pendiente. 2 tareas asignadas. Deficiencia, corregir lo deficiente, que quiere decir lo que falta, lo que quedó pendiente. O sea, habían ya iniciado el camino, iniciado el proceso de formar iglesias. Pero quedaban algunas cosas pendientes y eso era necesario corregirlo. Pero también establecer, designar, entregar responsabilidades al futuro liderazgo de la iglesia, a los ancianos. Y Pablo lo deja, dijo, por esta razón te dejé en Creta, escribiéndole una carta posterior a su partida. Entonces, nosotros podríamos pensar que el motivo de estar recordando este propósito a Tito es no de recordar porque Tito tuviese mala memoria, sino que un instar, un reforzar, un animar a Tito que cumpliese la labor a la cual por cual había sido dejado en la isla. Pero también, como lo hemos mencionado en la parte del saludo, un respaldo de Pablo a Tito. Era como un certificado. Si alguien le decía a Tito, Tito, ¿quién te envió a ti a
a nombrar ancianos aquí. Aquí está la carta de Pablo. Él me dice, nombra ancianos. Y después de un saludo donde Pablo menciona todo, una serie de razones de la autoridad divina que él tiene, le da el respaldo a Tito y más ahora también diciendo, por esta razón te dejé. Por eso se cree, como mencioné la vez anterior, que esta es una carta semi-eclesiástica, en el sentido de que está dirigida a una persona en particular, pero también de alguna forma también leída a la iglesia, o como un respaldo si es que a Tito se le pedía alguna razón de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces es interesante. Pablo deja a Tito para completar aquello que quedó pendiente con una clara responsabilidad de dejar un liderazgo establecido. Juan Calvino comenta respecto de esto. Dice, la edificación de la iglesia no es una obra tan fácil que en un instante se pueda llevar a cabo a la perfección. Habían cosas importantes que hacer en la isla, en las distintas ciudades. Pablo, lo más probable es que haya tenido una razón muy fuerte para tener que partir de la isla e ir a otro lugar. Pero para eso deja a Tito, para que completase este proceso. Y este proceso requería un tiempo. No era algo que se pudiese hacer de la noche a la mañana, porque si no lo hubiese hecho Pablo. Deja a Tito para que con tiempo, con tranquilidad, con mesura, pudiese llevar a cabo esta tarea. Por eso después lo insta. Por eso te dejé. Cumple tu labor. Hazla, esfuérzate. Cúmplela para la gloria de Dios. Obviamente, este comentario lo podemos ver así, de esa manera, no está establecido con esas palabras en la carta. Pero vemos que finalmente una iglesia que se conduce en la verdad va a glorificar a Dios, porque está haciendo las cosas conforme al dueño de la iglesia, que es Dios, comprado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, por esta causa te dejé en Creta. Continúa diciendo el versículo, para que corrigieses lo deficiente. Este es el propósito primario, inicial, por lo cual Pablo dejó a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Esto significa para que ordenes lo que falta. O, dicho de otra manera, encárgate de las cosas que aún es necesario hacer. Habían cosas que no pudo Pablo cumplir. Insistimos, o insisto, no por negligencia, sino quizás por alguna fuerza mayor. Pero deja este delegado apostólico. Pablo demuestra esa preocupación por la iglesia. Encárgate de las cosas que aún es necesario hacer. Hay cosas pendientes, hay cosas que faltan para que la iglesia en las distintas ciudades de Creta queden completamente establecidas. Sin lugar a duda, esto nos muestra que la iglesia en Creta era una iglesia naciente. Estaba dando sus primeros pasos y requería, sin lugar a duda, una guía para completar ese proceso de establecimiento. No podía dejar dejada al olvido, no podía dejarse abandonada, tenía que cumplir un proceso para después poder que esa iglesia siguiese adelante. Era necesario quizás establecer las reglas de funcionamiento, el programa de iglesia, el discipulado, las enseñanzas que se iban a realizar. Quizás resolver los conflictos iniciales de la primera iglesia, de esta iglesia naciente, entre otras cosas que podríamos nombrar. Esto lo podemos ver a lo largo de la carta. Pablo le dice a Tito, recuérdale a los ancianos cómo relacionarse con los jóvenes, a los esclavos. Cómo es que tienen que relacionarse con sus jefes civiles, con las autoridades civiles. Entonces Pablo manifiesta a lo largo de la carta que habían cosas de comportamiento que era necesario ir corrigiendo. Entonces Tito tenía la tarea de consolidar, de asentar, de corregir estas cosas que estaban pendientes y que vemos a lo largo de la carta. Que Pablo le instruye a Tito, le recuerda. Quizás a lo largo de la carta vamos a ir viendo que le insiste o lo guía en ciertos aspectos que Pablo, sin lugar a duda, tenía conocimiento de las iglesias. Por eso está dando esta orden, este mandato a Tito.
no por algo antojadizo, sino porque había un conocimiento de la isla, había una razón de ser. Y por eso le está recordando este propósito. Corrige lo deficiente, lo que falta, lo que quedó pendiente. Entonces, sin lugar a duda que la carta nos reafirma que habían cosas que corregir, habían temas de doctrina que había que reafirmar y que tenían que estar en concordancia al comportamiento íntegro de los distintos hermanos que estaban reunidos en las distintas ciudades. Y era necesario corregir. La vida de iglesia, una iglesia que se conduce en la verdad, tiene que mostrar un comportamiento íntegro conforme a la verdad que se le está siendo enseñada, conforme a la verdad con la que se estableció la iglesia. Y era necesario corregirlo. Pablo continúa diciendo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad. Es interesante notar que aquí, si nosotros lo leemos rápidamente, podemos pensar que es como un segundo propósito. Y de cierta manera no estaría mal que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Dos propósitos, dos razones. Pero algunos teólogos creen que esto es una explicación de la razón primaria, del propósito inicial, que era corregir lo deficiente. Es como que Pablo le estuviese diciendo a Tito: Tito, corrige lo deficiente, establece ancianos. Eso era lo deficiente, es como una explicación. Y otros lo comprenden, como decía, como un segundo propósito, como una tarea que se sumaba a la anterior de corregir lo deficiente. Lo importante es que entendamos que el liderazgo, queridos hermanos, más allá si es una segunda o una explicación del propósito inicial, es que el establecer ancianos es una tarea importante y sensible y que requiere una atención prioritaria, y que para poder corregir lo deficiente, el tema del liderazgo no podía dejar de lado. No podía ser puesto en tercer o cuarto lugar en la lista de las cosas deficientes que corregir. Era lo inicial que Tito tenía que hacer en la isla. Corregir lo deficiente. Pero lo primero, dentro de las cosas que faltaron, era nombrar ancianos. Era nombrar un liderazgo. Tito debía establecer y designar a aquellos que tendrían la responsabilidad o las obligaciones de guiar a las iglesias. Y esta es la forma de trabajo que Pablo manifestó en su ministerio. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. No es algo extraño lo que Pablo le está diciendo a Tito, en el sentido de: nombra ancianos. Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué me está pidiendo que nombre ancianos? No, es lo que habitualmente Pablo hacía en las distintas iglesias. Formaba una iglesia, los grupos se reunían, él las enseñaba y establecía ancianos. Un liderazgo para que guiara a la iglesia. Aquiles Ernesto Martínez comenta lo siguiente respecto de este tema: la necesidad de liderazgo en cada lugar donde se reunían los cristianos era imperiosa. Esta situación, sin embargo, no fuerza a Pablo a caer en el error de dar responsabilidades pastorales a cualquiera, sino que deja a Tito por un tiempo más. No lo podía llegar y hacer él de una manera irresponsable, sin conocer, sin formar, sin acompañar al futuro liderazgo. Tito los conocía, sin lugar a duda. Había estado con Pablo, había recorrido las iglesias. Pablo se va y por eso lo deja, para que pudiese establecer un liderazgo, no de una manera rápida y responsable, sino que de una manera sensata, tranquila, para que estableciese un liderazgo que pudiese ser ejemplo a la grey, como lo vamos a ver en las dos prédicas que siguen, a través de los requisitos que Pablo le dice a Tito que tiene que considerar. Cada ciudad, como dice el texto, cada ciudad debía tener
ancianos. Por lo tanto, cada grupo de creyentes debía contar con un liderazgo que lo guiara. Cada grupo de hermanos. Y quiero detenerme, queridos hermanos, en esta sección para nombrar algunos aspectos importantes que creo que es necesario reforzar a la luz de esta palabra. Establecieses ancianos. Y quiero que estudiemos esta palabra y veamos un poquitito más en profundidad el día de hoy los dos aspectos que vemos aquí. Ancianos con el énfasis en el liderazgo y ancianos con énfasis en la pluralidad. Primero, ancianos o anciano con énfasis en el liderazgo. Alexander Strauch comenta lo siguiente: ninguna sociedad puede funcionar sin liderazgo y estructura, y la iglesia cristiana local no es la excepción. Y es la realidad. Vemos claramente establecido en las Escrituras cómo el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, que la compró, y obviamente también Dios, dejaron establecido, Efesios 4:11, dice, y Él regaló, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, los oficios de la iglesia, para que los guiaran con un propósito de llevar a todos a la madurez, al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, como manifiestan los versículos posteriores, Efesios 4:11 al 16. Ahí manifiesta la responsabilidad de los pastores y maestros, como quienes llevan a cabo hoy día la labor de liderar a la iglesia. Pero es interesante porque debemos mirar un poco más allá para poder esclarecer el término anciano. Aquí en el versículo 5 dice, establecieses ancianos. Y en el 7, bajando la mirada un par de versículos, dice, porque es necesario que el obispo. Entonces Tito le podría haber respondido la carta y le podría haber dicho, Pablo, ¿qué establezco? ¿Ancianos o obispos? Y aquí es necesario hacer una aclaración y un reforzamiento. La palabra ancianos, la palabra obispo y la palabra pastores son todos términos intercambiables entre sí. De alguna manera los podríamos pensar como términos sinónimos. Vemos aquí estos dos pasajes que hemos leído. Le dice Pablo a Tito, Tito establece ancianos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo no está perdiendo la idea, no está nombrando dos grupos distintos, porque está dentro de un mismo párrafo incluso la idea. No está en ideas distintas, es la misma idea, está hablando del mismo grupo de personas. En Hechos 20:17, que quiero que lo leamos, queridos hermanos, porque es necesario establecer estas bases para tener y poder evaluar un liderazgo conforme a la palabra de Dios, un liderazgo que se conduce conforme a la verdad. Hechos 20:17 dice lo siguiente. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, en esta despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. ¿Rebaño? ¿Obispos? ¿Le está hablando a los ancianos? Entonces aquí también Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso que hizo llamar a Mileto y está usando estos términos de una manera intercambiable. Los ancianos de Éfeso no están confundidos cuando Pablo les menciona. ¿Por qué habla de los hermanos como ovejas, rebaño? ¿Por qué a nosotros nos dice obispo? Cuando le escribe a Tito, Tito también entiende eso, que está hablando del mismo grupo de personas. Y finalmente, primera carta de Pedro, capítulo 5. Dice lo siguiente. 5:1.
Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que se encuentran entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro en esta carta le está hablando a los ancianos de toda Asia Menor. Como sabemos que de Asia Menor, el capítulo 1, versículo 1 de esta carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda Asia Menor estaba dirigida esta carta de Pedro. A todos ellos les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros de las distintas ciudades de toda la región de Asia Menor, ancianos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿pastores o ancianos? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A lo largo de estos pasajes, de la carta de Tito y la carta, del libro de Hechos, vemos esta razón de que Pablo ocupa de una manera intercambiable los términos anciano, obispo, pastores. Sin lugar a duda que el término anciano es el que más se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento para hacer mención del liderazgo de la iglesia. Obispos es el que sigue, pastores es el último. Nosotros el día de hoy ocupamos pastores porque es el que en nuestra cultura, en nuestra época, en nuestra era, en estos años, es lo que más es representativo de la labor que los pastores hacen, que es cuidar ovejas. Pero cada uno de estos términos, hermanos, hace mención, hace un énfasis en uno de los aspectos del oficio que el liderazgo debe cumplir. Cuando se habla de ancianos, se habla de aquellas personas que tienen madurez, que son personas que son dignas para cumplir con la labor del liderazgo. Cuando hablamos de un anciano se nos viene alguien que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, que tiene una madurez, una sensatez para opinar. Entonces no necesariamente el liderazgo en la iglesia son personas mayores, sino que pueden ser personas jóvenes, pero que manifiesten este rasgo de madurez, de una dignidad, de sensatez en sus pensamientos. Tiene que ver con el carácter que debe tener el liderazgo. La palabra obispo habla de su función como supervisor, y es quien dirige el desarrollo de la iglesia, pero es la misma persona. Y es interesante que, volviendo a Tito, en el versículo 7 le dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como un supervisor designado por Dios. Entonces el obispo es quien organiza, quien ve todas las cosas. Y finalmente pastor. Y esta palabra hace alusión, o el énfasis, sobre la función de alimentar, del guiar y proteger al rebaño. Entonces todas estas palabras ponen su mira en la misma persona, pero vista desde ángulos distintos, y pone de manifiesto parte de las funciones que debe cumplir. Madurez para poder aconsejar, para poder guiar. El obispo para sobrever y supervisar y vigilar el desarrollo de la iglesia, pero también aquel que busca alimentar, proteger y guiar a la congregación. Todos términos de alguna manera sinónimos en cuanto a que designan a una misma persona o a un mismo grupo de personas. David Burt comenta: no se aplican estos términos a diferentes grupos de personas, sino que se distinguen entre sí por cuanto cada una de ellas arroja luz sobre algún aspecto de las funciones del líder. Entonces estas palabras, queridos hermanos, deben entenderse, como dije, como sinónimas y que describen un mismo oficio de tres maneras distintas. Y es necesario que se nombrasen hombres en el liderazgo de la iglesia. Ancianos, no ancianas, ancianos. Dios ha establecido que el liderazgo de su iglesia sean varones. Y eso es también necesario clarificarlo.
Hoy día donde el feminismo ha hecho de alguna forma mucho daño y está haciendo mucho daño en muchas iglesias, es necesario que miremos las Escrituras y digamos, el liderazgo de la iglesia es establecido o debe establecerse en función de varones. Porque así lo ha establecido Dios, no porque las hermanas no sean capaces, es por el orden que Dios ha establecido. Frente a los ojos de Dios, todos tenemos el mismo valor, pero Dios ha establecido funciones, roles, tanto para las hermanas como para los varones. Y por supuesto que no todos los varones van a llegar a ser ancianos, pero es necesario en los requisitos que vamos a revisar, que están establecidos aquí en Tito y que también se los dice Pablo a Timoteo, que sean varones. Y es algo que hay que tener en cuenta y muy presente, porque es así como Dios lo ha establecido. Ahora miremos, dicho eso respecto de anciano con énfasis en el liderazgo, miremos ancianos. Y hago ahí un énfasis en la S, porque vamos a poner un énfasis en la pluralidad. Pablo no le dice a Tito que establezcas un anciano en cada ciudad. Le dice para que establecieses ancianos en cada ciudad. Plural y después singular. Dicho de otra manera, cada ciudad debería tener ancianos. Alexander Strauss comenta respecto de esta énfasis en la pluralidad. Los cristianos de hoy estamos tan acostumbrados a hablar de el pastor que no nos detenemos a pensar que el Nuevo Testamento no lo hace. Y nuestro querido hermano Alexander Strauss tiene mucha razón. Porque a lo largo de las Escrituras vemos, como vamos a revisar rápidamente, cuando se hace mención del liderazgo siempre es en términos plurales. Más de uno. Entonces es importante notar eso. La iglesia tiene que estar dirigida por ancianos, por personas en plural. Esa es la estructura que manda una iglesia sana, una iglesia bíblica, porque es lo que es el patrón que la Biblia establece. No es algo antojadizo, ni Alexander Strauss, ni mía, ni de algún pastor conocido. Es lo que las Escrituras manifiestan a través de los términos que se ocuparon para que establecieses ancianos en cada ciudad. La práctica habitual del ministerio de Pablo era establecer ancianos, lo vimos ahí en Hechos 14:23, pero era establecer no anciano, sino ancianos. Rápidamente, 4 versículos para ver esta realidad y reafirmar con las Escrituras lo que les estoy mencionando. Hechos 14:23, que es un pasaje que ya leímos, dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos, plural, de la iglesia, singular. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Plural. En Filipos es la ciudad. Y Pedro también lo manifiesta. Ahí en la primera carta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces la pluralidad, queridos hermanos, es algo que está establecido en las Escrituras. Lo menciono así de manera muy rápida, podríamos revisar. Hay varios pasajes más que hablan de eso. Pero creo que estos pasajes son claros en manifestar la realidad de que el liderazgo de la iglesia es plural. No es uno solo, es plural. Y ese es el modelo, esa es la estructura que es necesario que la iglesia tenga. Ahora, hay que recordar que una iglesia naciente obviamente va a pasar por una etapa donde haya un solo líder. Eso es, de alguna forma, lo normal. Puede ser
que de un grupo se levanten rápidamente dos, pero lo habitual es que sea uno el que parta. Pero ese uno, obviamente, con un tiempo, evaluando, acompañando, debe establecer ancianos. ¿Por qué en la iglesia de Éfeso habían ancianos? Pablo estuvo enseñando 3 años para poder dejar una iglesia establecida. Y como recordando lo que decía Juan Calvino, no es una obra fácil que se establezca de la noche a la mañana. Es un proceso para poder establecer ancianos. La iglesia naciente va a pasar por la etapa de tener uno solo. Pero la iglesia sana, la iglesia bíblica, no se va a quedar pegada en la etapa de un anciano, sino que con el tiempo va a establecer más, uno o dos más, dependiendo obviamente de la cantidad de hermanos que se reúnan. La pluralidad es muy positiva, queridos hermanos, porque nos permite a la iglesia, permite a los ancianos equilibrar las debilidades. Porque si hay uno que, no sé, tiene alguna debilidad en un área o no es muy bueno, por ejemplo, para aconsejar, el que venga, Dios lo va a suplir y se van a complementar. Quizás uno es muy bueno para poder enseñar sermones y el otro es mucho mejor para hacer estudios bíblicos. Por ejemplo, también van a potenciarse la fortaleza de cada uno. Si los dos son buenos para enseñar, para predicar, dos grandes maestros, gracias Señor, se potencia la enseñanza en la iglesia. Tercero, se comparte la carga de trabajo, ya no es uno solo, son dos. Vemos ahí la yunta de bueyes, no es una la que se pone, son dos, es más fácil. Y no solamente más fácil, sino que pueden hacer más fuerza para ir y seguir adelante. Y también provee confiabilidad a la iglesia porque ya no es uno solo que se puede, como se dice, arrancar con los tarros o tomar ideas por sí solo, sino que tiene alguien en quien apoyarse y dialogar para tomar decisiones para el beneficio de la iglesia. Esos son algunos de los beneficios que tiene la pluralidad de ancianos y que Tito tenía la responsabilidad de nombrar no solamente un liderazgo, sino que un liderazgo plural, ancianos en cada ciudad. Donde había un grupo de hermanos que se reuniese, era necesario que hubiesen 2 o 3 para guiarlos. Y termina el versículo bíblico. Quería hacer, hermanos, insisto, esa aclaración y este reforzamiento de estos dos temas porque es necesario. Lamentablemente muchas iglesias han dejado de lado el tema de los ancianos, sobre todo la parte plural, pero también en la realidad de ancianos maduros, ancianos que sigan los requisitos que después que Pablo le dice a Tito. Es necesario un liderazgo íntegro y por eso Pablo le dice, corrige lo deficiente, pero lo primordial, lo inicial para corregir eso es un liderazgo piadoso, no definido a tontas y a locas, definido a la rápida, sino que evalúalos y los vamos a ir viendo. 4 grandes áreas que vamos a empezar a estudiar el próximo domingo, que muestran las áreas donde debe ser evaluado el futuro anciano, para que cumpla de una manera correcta su labor. Termina diciendo el versículo 5, así como yo te mandé. Sin lugar a duda, queridos hermanos, podemos decir que muchas conversaciones pueden haber pasado entre Tito y Pablo respecto de la iglesia en Creta. Oh, mira la ciudad de allá, la ciudad de acá. Mira dónde estamos hoy día, es necesario corregir esto. Muchas conversaciones, así como te mandé. Habían conversado respecto de este tema. Pablo se lo había dicho de manera personal a Tito. Y era necesario reafirmarle, no porque lo olvidase, sino para animarlo. El poco tiempo que estuvo Pablo en ese lugar,
Sin lugar a dudas, lo más probable es que en su corazón Pablo hubiese querido estar más tiempo, pero no estuvo exento ese tiempo de conversaciones de Pablo y Tito. Entonces, en el conocimiento que Pablo tenía, como ya lo mencioné, de la iglesia en Creta, de las distintas ciudades, él tenía un conocimiento y sabía lo que faltaba. Estaba en pleno conocimiento. Por eso le escribe con tanto detalle aquí Pablo a Tito. Que los ancianos, que se comprometan, que hagan aquí, que las buenas obras. Yo sé que hay falsos maestros. Hay un conocimiento detallado de Pablo con respecto a las iglesias. Por eso deja un delegado, porque era necesario corregir lo deficiente y establecer el liderazgo sano y piadoso. Y sin lugar a duda, además de ser una gran labor, conocía la isla por la isla de las 100 ciudades, era un mandato que desafiaba la cultura porque las sinagogas, queridos hermanos, y las instituciones greco-romanas, todas estaban en el control de una sola persona. Y Pablo llega a romper con el esquema y a establecer 2, 3 personas, ancianos, para que guiaran a la iglesia. El mandato de Pablo era importante porque demandaba poder organizar de una manera adecuada la iglesia y poder que la iglesia comenzara a funcionar de la manera que Dios había establecido. Una iglesia que no tiene liderazgo obviamente no puede conducirse. Y este mandato atraviesa la cultura en Creta, los años en Creta, los años en Roma, atraviesa todo tipo de cultura, todo tipo de edad, todo tipo de época y se transforma en un mandato de Dios para la iglesia de hoy, para la iglesia de nosotros, queridos hermanos. Debemos de corregir lo deficiente y también de nombrar ancianos. Obviamente, insisto, teniendo en cuenta que una iglesia naciente va a pasar un tiempo en que va a tener un solo pastor. Eso de alguna manera es algo esperable y no por eso se transforma en algo pecaminoso. El punto es que no puede pasar, no sé, 20 años, 10 años, quizás 5. Obviamente establecer un tiempo es difícil, pero hay un tiempo prudente para poder establecer ancianos en la iglesia. Entonces hoy día más que nunca, para ir concluyendo, queridos hermanos, debemos defender y conocer sobre todo el modelo bíblico del liderazgo de la iglesia. Un liderazgo de varones maduros que sean ejemplo para la grey y de manera plural. Una iglesia sana siempre tendrá un liderazgo piadoso y bajo el modelo divino. Si no, difícilmente la iglesia se puede conducir de una manera establecida por Dios. Debemos siempre, siempre de cuidar, de disponer, de establecer a hombres idóneos. Por eso Dios establece requisitos. Y ya los vamos a estudiar, no voy a entrar a detallar eso porque lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Pero Dios establece esos requisitos para que Tito sepa, en esto tienes que poner ojo, para que poder saber a quiénes establecer en la iglesia. Un liderazgo establecido es la punta de la lanza para poder conducir una iglesia en la verdad. En este caso, en la iglesia particular en Creta, era el puntapié inicial para corregir lo deficiente. Un liderazgo íntegro es muy necesario para que una iglesia se conduzca de una manera piadosa, una manera santa. Una iglesia que se conduzca conforme a la verdad. Pablo lo dice, se lo manda a Tito. Dios nos dice hoy día a nosotros, querida iglesia, corrijan lo deficiente y establezcan ancianos. De una manera sensata, no volviéndose locos y por cumplir empezar a hacer cosas que no son tampoco voluntad de Dios. Pero debemos orar para que Dios nos ayude, nos guíe, para que esto, que es un mandato de Dios,
se vea reflejado también en nuestra iglesia local. Así que de alguna forma es una invitación a que nos dispongamos más en oración y que a través de los requisitos que Pablo le dice a Tito, también nos veamos nosotros. Pero eso será materia de las próximas enseñanzas. Espero que haya sido de bendición este mensaje, este propósito de Pablo a Tito, que también nos deja lecciones a nosotros. Le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este tiempo de poder congregarnos, reunirnos alrededor de tu palabra para ser instruidos por ella. Te damos gracias por esta instrucción tan clara del liderazgo necesario para la iglesia local. Tú ayúdanos y ayuda a tu iglesia, a las distintas iglesias locales, para que puedan, Dios eterno, seguir este modelo bíblico, para que puedan glorificar tu nombre, para que puedan, Dios eterno, seguir este modelo que tú has establecido en tu palabra, para que nosotros nos guiemos a través de ello. Te agradecemos, Padre Santo, por esta enseñanza, rogándote que nos des sabiduría para poder orar y poder siempre buscar, esforzarnos, el poder hacer lo que tú has establecido en tu palabra para nosotros. Para nosotros el día de hoy, ser una iglesia que se conduce en la verdad. Te agradecemos, Padre Santo, por todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.